Amén. Bien, quiero entonces comenzar a transmitir a través de nuestras redes sociales, que es Facebook, y también a través de nuestro canal de YouTube. Nuestro canal de YouTube es Marcelo González Chandía. Amén. Quiero que usted le invito a suscribirse a nuestro canal, participe con nosotros de nuestras actividades. Yo le pido a todos los amigos que se van sumando a nuestro Facebook, que cada cierto tiempo el pastor Marcelo hace una revisión de los amigos que se han sumado a nuestro Facebook, y cuando no veo que por mucho tiempo hay algunos que no tienen ninguna actividad conmigo, que no hay ningún saludo, que no ven ningún video, que no ven ningún trabajo, ninguna actividad, no hay nada, yo los voy eliminando. Voy eliminando porque nosotros no tenemos ese afán de competir con algunos que dicen yo tengo 800 seguidores, yo tengo 1000 seguidores, yo tengo 3000 seguidores. Porque la verdad que a mí, yo me he preocupado, y si ustedes se dan cuenta, de tener una conversación, de tener una interacción con la gente, de poder conversar con ellos, de poder planificar trabajo, de poder invitarlos a nuestras actividades, y de que la gente que está con nosotros en el Facebook también van colaborando con nosotros, nos visitan, nos acompañan en los programas en vivo, también publican nuestros trabajos, nuestros seminarios, nuestras actividades en sus respectivos Facebook. Así que les presento eso. Y con respecto al programa de hoy día, hermano Cristian, que uno de los que está en la cámara, hermano Nicolás, me acompaña para YouTube, solamente yo voy a leer los textos escritos. Amén. Usted puede decirme que hay más gente que está mirando, pero no me interesa, o sea, no que no me interese, sino que el interés que tengo, me interesa que todos nos vean, amén, quiero corregir eso, sino que lo que me interesa, hermano Cristian, son los textos escritos, para yo entonces leerlos en este lugar. Pues si usted quiere escribir, nosotros lo vamos a leer. Si usted no está viendo, bienvenido sea, gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy día tengo un tema que le he llamado Venezuela y el Chile del 73. ¿Qué pasó con esa iglesia? El Salmo 48, verso 8, incluso hay otros textos más también que aparecen acá, dice de esta manera, lo voy a leer. Del primer versículo: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del monte, a los lados del norte, perdón, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellas así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz. Con viento solano, quiebra tú las naves de Tarsis. Como los oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. El Salmo 48 habla de todo el poder de Dios, de toda la potencia de Dios, de toda la grandeza de Dios, y de cómo las naciones, cómo los pueblos se asombran ante tantas maravillas de Dios. Así es. Amén. Amén. Cuando estuve conversando con un pastor amigo nuestro, un pastor de Venezuela, de hecho yo estoy recibiendo permanentemente a través de nuestro WhatsApp, hoy día justamente un pastor de Chile me enviaba a mí un audio desde Venezuela de cómo un pastor, un hermano, un evangelista, le describía al pastor la situación que estaban pasando en Venezuela, donde él decía que hay hambre, aquí hay necesidad, aquí los niños lloran por pan, hay una pobreza enorme, decía el evangelista, en Venezuela.
Y yo le respondí al pastor y le dije, yo tengo un pastor amigo hace bastante tiempo, se llama Alfonso Vera, es un pastor muy lindo en el Señor, tiene un lindo mensaje, pero también tiene una lucha enorme porque es un ministerio muy modesto, tiene un pequeño comedor y lucha todo el tiempo por dar alimento a su familia y a su iglesia y a los hermanos y a los niños. Y él me hablaba también, el pastor de Venezuela, Maracaibo, contándome la situación que ellos están viviendo económica, la situación de trabajo, la falta, ¿no es cierto?, de insumos a los hospitales, la falta de alimentos en los supermercados, la alta delincuencia y el desorden enorme que existe en el país, en todo aspecto, en la justicia, en los estamentos del Estado, del gobierno, municipales. Hay una anarquía, un desorden, no hay temor, hay crímenes constantemente, delitos, asaltos, robos a toda la hora del día, en cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, cuando yo pensaba sobre esto y la iglesia, porque el pastor me decía, oremos por la iglesia en Venezuela, cosa que también yo, en mi fe, si ustedes hermanos vieron, subí unas fotos del ministerio del pastor de Venezuela. Amén. No sé si ustedes lo vieron. Yo lo vi. ¿Vieron? Y lo compartieron a lo mejor. Amén. Subí unas fotos del ministerio de Venezuela. Amén. Entonces, cuando yo veo estas imágenes, cuando yo escucho estas voces que vienen de Venezuela a través del internet, a través del WhatsApp, a través del Facebook, que son gente conocida nuestra, yo a ellos también les hago ver un poco la situación que vivimos nosotros acá en Argentina. Porque acá en Argentina estamos en un tiempo en que nadie hoy día tira manteca al techo. Hoy día hay mucha necesidad, hay mucha falta de empleo, de trabajo. Hoy día mismo las noticias corrían porque un obrero en un lugar de Argentina donde el presidente actual, Macri, iba a inaugurar unas casas que se habían edificado. El obrero le encaró al presidente diciéndole que ya no se podía más, que tenía que hacer algo urgente, que tenía que dejar de pensar en el gobierno pasado y que él tenía que dar una solución hoy día. Entonces, la gente está desesperada acá en Argentina. Y hay provincias en Argentina donde las cosas son tremendamente difíciles, muy difíciles. La urbanización, la falta de camino, la falta de puente, la falta de carretera, la falta de edificios, ¿no es cierto?, de hospitales. O sea, todo es un caos, todo es una pobreza, todo es una miseria. Los perros deambulan, los gatos. La gente buscando las toallas o la basura en muchas provincias de este país de Argentina. Amén, Jesús. Todo esto entonces me hace recordar a mí el Chile del 73. Y aquí yo no quiero hablar de política, si Allende fue un buen presidente, un mal presidente, los socialistas, los comunistas. Yo tengo mi propia opinión frente al tema. Pero el 11 de septiembre de 1973, Marcelo González, que le habla, era un niño de 11 años. Con 11 años a mí me tocó escuchar por las radios que transmitían en vivo el ataque a la casa de gobierno y más tarde, ¿no es cierto?, con la muerte del presidente Allende. Pero de ahí en adelante nos tocó vivir épocas de toques de queda, de desapariciones, de muertes, y también de un Chile que tuvo que vivir por muchos años tratando de salir adelante la parte económica con un alto costo para el ciudadano, para la comunidad, para la gente, para el chileno. A nosotros nos tocó vivir, hermanos, las filas para comer alimentos, como eran verdaderamente estados de guerra. Vivíamos como si hubiera estado en guerra. Enormes filas de muy de mañana, casi al amanecer, había que ir por un cuarto de arroz, por unas patas de pollo, por una ala de pollo, por un poco de aceite. Había que hacer filas interminables, solamente para poder alcanzar una ración de alimento para la familia. El mercado negro se multiplicó, la falta de empleo, la cesantía, los temores, los miedos, la falta de oportunidades, la falta de dinero. Entonces, había tanta falta de tantas cosas, que el que tenía un zapato tenía que cuidarlo como un tesoro el zapato. El que tenía una zapatilla tenía que cuidarlo como un tesoro la zapatilla, porque no había dinero para volver a comprarse otra zapatilla. Y eso lo digo desde el lugar de la iglesia.
Lo digo desde el lugar de la iglesia. O sea, nosotros como jóvenes teníamos 2 corbatas y esas las 2 corbatas que nos acompañaban no solamente un año, pasábamos varios años con las 2 corbatas. Pasábamos muchos años con la misma ropa. Las hermanas Dorcas pasaban muchos años con la misma ropa. Los pastores pasaban muchos años con los mismos sacos. Ahí no habían autos 0 kilómetros. Los pastores tenían autos de segunda, tercera mano, cacharros, verdaderamente cacharros. Entonces, la iglesia de aquel entonces, y aquí también pienso en la iglesia de Venezuela, y a veces quisiera pensar en la iglesia de Argentina, pero no me cabe todavía la iglesia de Argentina, y ya le explico por qué. Porque esta situación política y económica y social, a la iglesia en Chile del 73, la década del 70, hasta los 80, fue una iglesia que sufrió, una iglesia que lloró, fue una iglesia con enormes necesidades, de todo aspecto, necesidades, de todo aspecto. Pero fue una iglesia que buscó fuertemente, poderosamente, del poder del Espíritu Santo. Fue una iglesia que en medio de estas grandes necesidades, de estos grandes golpes de la política, de estos grandes, ¿no es cierto?, crisis sociales, la iglesia emerge con una fuerza impresionante para levantar una voz de esperanza al resto de la nación. De hecho, el gobierno militar en Chile, al darse cuenta que hay una iglesia evangélica emergente en todo lo que significa vigilias, campañas, salir a la calle, campañas continuadas, hermano, la iglesia chilena se volcó al evangelismo, se volcó a las predicaciones, se volcó a las vigilias, se volcó a los ayunos, se volcó al altar de Dios llorando. Era una iglesia que lloraba a los pies del Señor, orando por Chile, orando por la paz, orando por seguridad, orando porque viniera trabajo, viniera prosperidad. El chileno estaba cansado del empleo mínimo, un sueldo que había que trabajar toda la familia para poder tener algo en la casa. Por años el empleo mínimo. Yo trabajé en el empleo mínimo. Mi papá pero había una iglesia de gente muy sencilla. Pero los cultos, las reuniones, las campañas estaban caracterizadas por un fuerte mover del poder del Espíritu Santo del Señor. Amén. Así es. El mensaje se multiplicaba del Cristo que obraba, que el Cristo que sanaba, y en medio de las necesidades, cuando faltaba la medicina, cuando faltaba, ¿no es cierto?, el médico, cuando faltaban los hospitales, cuando faltaba, ¿no es cierto?, el trabajo, el corazón del hombre se volcaba hacia el Evangelio buscando esperanza, y los hombres de la política sabían perfectamente que no podían coartar el Evangelio, porque el Evangelio en Chile le estaba dando esperanza al mismo Chile. Así mismo. Los mismos dictadores, los que llevaban adelante el país con esa, ¿no es cierto?, rudeza, con esa crueldad en muchos aspectos. A la iglesia evangélica no la coartaba, porque veía los resultados. Chile llegó a ser el tercer país en el mundo de alcoholismo. El chileno era un chileno de hombres borrachos en las calles, por todos los lugares. La gente borracha en las calles, tirado en las plazas. Se multiplicaban los borrachos, los rincones de ebrios, las tabernas de mala muerte. El chileno buscaba en el alcohol pasar las penas, la tristeza, la desesperanza, la pérdida de un ser querido. Pero ¿sabe que el Evangelio en Chile, con este mover poderoso del poder de Dios, llegaba a todos los estratos sociales? De hecho, Lucía Iriar de Pinochet, que encabezaba a SEMA Chile, y el gobierno militar, para tratar de ayudar a paliar el alto porcentaje de alcoholismo, no había droga, había mucho alcoholismo, crearon un programa llamado Digider,
donde se multiplicaron canchas por todas partes de Chile para tratar de llevar a la juventud al deporte. Pero no era suficiente. Hasta que un día, y eso lo sé muy bien yo, y eso se supo en todo Chile, hermanos, el gobierno en una encuesta se percató de que por medio del evangelio se ganaban más alcohólicos que con los programas del Estado. Que había más resultado en cambiar y transformar los corazones de estos hombres por medio del mensaje ungido del Espíritu Santo. Aleluya. Alabado sea Dios. Bendito Dios. Donde el Señor transformaba el corazón del borracho. Donde Dios limpiaba el corazón de la borracha, de la mujer, de la prostituta, del delincuente. El gobierno sacó estadística que con todos los millones que ponía para sus campañas, para ir en contra del alcoholismo, los resultados eran tan pobres, y no poniendo ni un centavo a la iglesia evangélica obtenía mayores resultados en las poblaciones y en los barrios marginales, donde Marcelo González muchas veces también predicó y anduvo caminando. Los movimientos de terremoto y todo eso que vio el terremoto grande del 85, hacía que el chileno de esa época buscara a Dios desesperadamente. Así es, mi Dios. La iglesia en aquella época era una iglesia poderosa. Gloria a Dios. En esa iglesia en aquel entonces llegaron los grandes predicadores como Esteban Guzmán, el antiguo Esteban Guzmán, el antiguo Jorge Rasky, no el de ahora, el antiguo Jorge Rasky, Amén. el antiguo Esteban Guzmán. Amén. Indiscutiblemente que el más alto nivel fue el hermano Gigi Ávila, Amén. Bendito Dios. que llega en la época de los 70 después del golpe militar, donde incluso el ejército de Chile le pone a su disposición helicópteros de las Fuerzas Armadas para que a través de los helicópteros del ejército el hermano Gigi Ávila pueda trasladarse por todo Chile haciendo campañas evangelísticas donde los estadios se llenaban, donde las almas corrían. Gloria a Dios. Las primeras predicaciones de Gigi Ávila, la primera noche, más de 2.000 personas Bendito Dios. aceptaron a Cristo desesperadamente. Milagros y maravillas se hacían. Gloria a Dios. El evangelio era poderoso, tenía dignidad, Amén. pero era un evangelio pobre, pobre en lo material. Era un evangelio de gente humilde, pobre, de obreros, de empleos mínimos, de gente que hacía fila por tener un poco de pan, un poco de arroz, un poco de aceite. Ese era el Chile. Así es, mi Dios. Esa era la iglesia de los 70. No había farándula. No habían iglesias con luces de color. No habían iglesias con líderes, con apóstoles, con autos de 0 kilómetros. No habían pavos reales. No había gente que hablaba del reloj que se compró. No había pastores que hablaban en los altares cuánto le había costado el último vehículo. No había gente que había que hacer caer oro del cielo. No existía esas cosas. En la iglesia de los 70 y de los 80 era una iglesia con muchos problemas en la política, con muchos desaparecidos, con muchos torturados, con mucha gente que moría, con muchas cárceles de gente detenida por una razón u otra. Amén, Jesús. Así es, mi Era una Dios. iglesia de los toques de queda, era una iglesia de gente que vivía el día a día con misericordia, con un pedazo de pan. Era la iglesia que juntaba los centavos para poder hacer una campaña. Las monedas eran las que más abundaban en la ofrenda. Monedas. Pero se había que ayunar, estaba la iglesia. Amén, Se había que bendito orar, Dios. estaba Amén, la Santo iglesia. Jesús. Así es, mi El Dios. Espíritu Santo consolaba el corazón de este Chile. Bendito Dios. El Espíritu Santo consolaba el corazón de este país por medio de su gracia, por medio de su evangelio. Santo Jesús. Quizás los que tengan más de 40 años pueden decir amén. Pero pienso en esta Venezuela con el pastor que me habla. Y el pastor me dice, pastor, un día, que me decía que no tenían nada,
Pero un día me decía, pastor, lo tenemos todo, nosotros tenemos todo. Gloria a Nosotros Dios. estamos enriquecidos, pastor. Gloria a Dios. Porque tenemos a Dios, Bendito pastor. Amén, Dios. amén. Tenemos esperanza. Y si el Señor viene, nos vamos con Él, creyendo en el arrebatamiento. Gloria a Precioso. Amén. Nosotros lo tenemos todo, pastor, con su estómago pelado, me están diciendo a mí, lo tenemos todo. Los niños con sus estómagos vacíos están diciendo, lo tenemos todo. Por eso me acordaba del Chile del 73. De esa iglesia donde el zapato tenía que durar todo el tiempo posible. Abundaban los viejos zapateros porque no había un Chile donde el zapato se hacía tira, había que comprar otro rápidamente. No, había que arreglar el zapato. Había que ponerle cartones por dentro hasta que tuviera plata y tapar el hoyo. Mientras tanto, un cartón. Y digo, no incluyo a Argentina, porque yo no veo que este país, a pesar de todas las cosas que pasan, no veo en este país que a pesar de todas las situaciones que se están viviendo, yo no veo esa iglesia acá. Amén. Yo no veo esa iglesia que busca, que llora, que gime. No. Veo una iglesia liviana, mundana, apóstata, burlona, Amén. ¿Verdad? gente irresponsable. Amén. No veo esa iglesia de Chile. No veo esa iglesia de Venezuela. Pero de ese Chile del 73, de ese Chile de los 80, porque hoy también mi iglesia en Chile ya cambió. Hoy día ya no es la misma iglesia. Hoy día evolucionó. Hoy día estamos a otro nivel económico. Hoy día son los jaguares de América. Hoy día la parafernalia, las luces de color, las bombas de humo. Hoy día, ¿no es cierto?, la abundancia económica ha dañado el corazón de la iglesia. Las luchas de poder, las luchas de interés. Hoy día aparece en el diario, ¿no es cierto?, un pastor o un obispo de una importante denominación investigado por la riqueza vergonzosa que tiene, una riqueza impensada de tantos millones que recibe de diezmo. Mi esposa una vez me decía, Marcelo, ¿cuántos pastores que vivieron toda la vida sin tener nada y se murieron así? Pero eran hombres que estaban comprometidos con Dios, Amén. 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 llenos del Señor. Amén. Y yo no hablo que la pobreza sea buena, pero sí digo una cosa. Lamentablemente muchos somos hijos del rigor. Y parece, hermanos queridos, hermano Cristian, hermano Nicolás, lo que escuchan por lo que uno ve en la historia, en la Biblia. Amén. 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 La iglesia más poderosa siempre ha sido la iglesia que vive en medio de la tribulación. ¿Verdad, mi Amén. Dios? La iglesia más poderosa, la iglesia más ungida, la iglesia más llena del poder de Dios. Es la iglesia que se mueve en medio de la adversidad, en medio de la tribulación, en medio de la oposición, en medio de la necesidad. ¿Verdad? Así es, mi Dios. Porque cuando existe la abundancia, Así es. cuando existe demasiada abundancia, nos volvemos como la iglesia de la Odisea, la cual le decimos al Señor, no tenemos necesidad de nada. Y no que esté diciendo necesitamos que venga un apretón, necesitamos que venga una persecución, no sé. No lo pediría de verdad. Porque sé que en estas condiciones que estamos, muy pocos van a ser fieles. ¿Verdad? Así como estamos, muy pocos realmente vamos a ser fieles al Señor. Así Muy es. poco. Muy poco. Porque no somos fieles en este tiempo. Con toda la libertad que tenemos, no somos fieles a la palabra. Amén, No somos amén. fieles a la doctrina. No somos fieles al Señor. ¿Qué vamos a ser fieles en medio de la persecución y necesidad?
Por eso pienso en Venezuela, en esa iglesia de Venezuela, de Maracaibo, que con tanta necesidad el pastor me dice, lo tenemos todo, pastor, lo tenemos todo. Y me hacía recordar la iglesia de Chile, la iglesia de los 70 y de los mediados de los 80. Esa iglesia que también decía, lo tenemos todo, porque lo tenemos todo en Dios, lo tenemos todo en Cristo. La iglesia del arrebatamiento, la iglesia que se llenaba con la esperanza del mensaje de Gilla Ávila. ¡Cristo viene! Hoy día cuando uno predica eso, la gente se ríe. Hoy día se burla. Hoy día no le interesa. Esa es mi reflexión. Dios ayude a la iglesia en Venezuela. Amén, sí, mi Dios. Ayude a los pastores que sufren junto con sus ovejas. Sí, Señor. Amén, Jesús. Y el Señor tenga misericordia de la iglesia de Chile, que se está llenando de escándalos a través del internet. Santo. Escándalos, Amén. escándalo tras escándalo, vergüenza tras vergüenza. Amén. Que el Señor tenga misericordia de esta iglesia en Argentina, Sí, mi Dios. que está dormida, adormecida, Así es, mi Dios. porque la idolatría, la brujería, la hechicería ha levantado cadenas poderosas para atar a los pastores, a los líderes. Este es un país idólatra, idolátrico. Un país donde estamos cada ciertos metros llenos de altares de muertos. Así es, mi Dios. Amén, amén. Dios lo guarde a usted, mi estimado amigo. Y a ustedes también en el canal de YouTube. Quizás seamos de esos que tenemos poca fuerza, pero hemos guardado su palabra. Así Bendito es, mi Dios. Y hemos sido fieles al Señor. Ayúdanos, Padre. Por tanto, Él nos dará la corona de vida. Sí, mi Dios. Hermano Cristian. Vamos a estar leyendo antes de retirarnos, como siempre, a quienes nos escriben. Recuerde que el día sábado estamos también aquí a las 9:15 de la noche. Síganos a través del Facebook. El canal de YouTube es Marcelo González Chandía. Hermano Carlos Mejías, bendiciones, pastor, viendo desde Chile. Saludos, hermanos de Roca, amén. Pastor Carlitos. Héctor Silva Rojas, bendiciones, pastor, desde Firmá Santa Fe, esto es Amén. Argentina. Amén, amén. Y un amigo nuevo que tenemos, bienvenido. Hermano Héctor, un abrazo para usted, ahí en Santa Fe, Argentina. Amén. Gerson Gaete, saludos, bendiciones. Gracias, Gerson, por estar con nosotros. Hermano Tomás Calfuñanco, bendiciones, mi pastor, hermanos en el programa. Mi pastor Claudio Jiménez, de Colonia Fátima. Dios le bendiga, mi pastor, y hermanos que le acompañan. Amén. Un abrazo para ustedes, bendiciones. Dios les bendiga.